La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti.
serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Amén. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Hola Alondra, ¿qué invitación nos tienes para hoy? Nuestra iglesia, Dios es Fiel, ha preparado un taller para padres. ¿Y cuándo es el taller? El 3 de junio, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, en las instalaciones de la iglesia. ¿Y de qué se trata el taller? Acuérdate que tuvimos una serie de lecciones sobre mi identidad en Cristo y fue de mucha bendición para todos los niños y niñas que participaron. Pero ahora les toca a los padres. Prepárense y ayúdenos a conocer y amar a nuestro Padre Celestial. Ahora te toca a ti. Inscríbanse ahora. Te esperamos. Gloria a Dios. Afilamos nuestras espadas, hermanos, en esta noche, mientras saludamos a todos los hermanos que sintonizan y que se unen a este estudio de teología sistemática. Romanos capítulo 16, si es tan amable, versículo 25 al 27, donde lleva por título como doxología final. Doxología significa el conjunto de palabras teológicas que tienen el propósito de honrar y de alabar a Dios. Esa es una doxología. Y aquí dice doxología final porque son las últimas palabras registradas en la carta de Pablo a la iglesia en Roma. ¿Lo tiene ya? Romanos capítulo 16, versículo 25 y 27, todos, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amados, continuamos con esta serie de estudios de teología sistemática y solamente para ubicarnos en qué estamos. Recuerde que estamos estudiando los atributos de Dios y estamos estudiando los atributos comunicables. Ahora, dentro de los atributos comunicables
hemos visto los atributos que describen el ser de Dios. Dentro de los atributos que describen el ser de Dios hemos estudiado dos cosas: la espiritualidad, o sea, Dios es espíritu, y hemos estudiado la invisibilidad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, la última clase empezamos a estudiar los atributos mentales de Dios, y Pastor Fredicito, guiado por el Señor, nos enseñaba acerca de este atributo, la omnisciencia de Dios. ¿Te recuerda? Ese conocimiento infinito y perfecto que tiene Dios. En esta noche vamos a estar estudiando dentro de los atributos mentales la sabiduría de Dios. Y si Dios permite, la siguiente semana estaremos estudiando la veracidad o la fidelidad de Dios. Antes de entrar a un área que es hermosa, los atributos morales de Dios, y ahí que Dios nos dé vida y salud, y tenemos bastante para estudiar dentro de los atributos morales. Entonces usted ve atributos que describen el ser de Dios, atributos mentales y atributos morales. Dentro de los atributos morales, en su momento estudiaremos la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la santidad de Dios, la paz u orden de Dios, la justicia o rectitud de Dios, el celo de Dios, la ira de Dios. Que Dios nos dé vida y salud para seguir viendo todo lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Amén. Pero bueno, lo habíamos mencionado esta noche, la sabiduría de Dios dentro de los atributos mentales. Estamos ubicados geográficamente. Amén. Bueno, por favor quisiera que tome en cuenta el siguiente concepto. Lo vamos a ir desarrollando y ampliando en el transcurso de esta clase. Si usted toma nota, la sabiduría de Dios, ¿qué quiere decir, hermanos amados? Quiere decir lo siguiente: sabiduría de Dios significa que Dios siempre escoge las mejores metas. A ver, eso es sabiduría. Que Dios siempre escoge, y vaya aplicando a su vida, por favor. Dios siempre escoge las mejores metas. Aplíquele a su familia, aplíquele a la iglesia, aplique. Dios es sabio, escoge siempre las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. ¿Está de acuerdo? Escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Lo tiene ya. Ahora, bueno, gracias a Dios. Si usted se pone a pensar, esta definición que hemos copiado va más allá de esa idea de que Dios sabe todas las cosas, porque en realidad Dios sabe todas las cosas. La clase anterior, Dios es omnisciente, conocimiento infinito. Pero este concepto que usted acaba de apuntar va más allá que el entender esto, que Dios sabe todas las cosas. Va más allá, profundiza más, hermanos. ¿Por qué? Porque especifica las decisiones de Dios sobre lo que Él hará siempre. Siempre lo que Dios hará serán decisiones sabias. ¿Sí? Una cosa es conocer todas las cosas, conocer, tener información, saber absolutamente todo. Pero otra cosa es tomar decisiones sabias. ¿Sí? Usted puede conocer muchas cosas de la Biblia, pero otra cosa es que usted tome decisiones sabias. Pero resulta que mi Dios conoce todas las cosas y toma decisiones sabias. Revise una vez más el concepto. Entonces sí se da cuenta que va un poquito más allá. La sabiduría de Dios significa que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Es más, ¿cuántas veces usted no ha mostrado, y yo, no hemos mostrado sabiduría? Porque a pesar de conocer, no hemos tomado decisiones sabias, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia con nuestro Señor? Tan grande.
Ahora, cuando nosotros entendemos este concepto, llegamos a la conclusión preciosa de que el Señor siempre produce los mejores resultados. ¿Cuándo? Siempre produce los mejores resultados. Pero ojo, desde la perspectiva suprema de Dios, no desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Los mejores resultados desde su perspectiva, desde su óptica, desde su sentir, no necesariamente desde la nuestra. Los mejores resultados. Y esos resultados son mediante los mejores medios posibles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entendamos esto, apliquemos un poquito. Mire, si usted pregunta a alguien que sufrió un accidente, ¿tú crees que si Dios permitió que sufras ese accidente, tú crees que Dios decidió de manera sabia? ¿Tú crees que se van a alcanzar los mejores resultados, pero si sufriste un accidente? Entonces yo le decía a usted, desde la perspectiva suprema de Dios, con mayúsculas, sí. Porque si después, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, porque si después de sufrir un accidente, resulta que mi cuerpo fue lastimado, resulta que terminé imposibilitado por un tiempo o definitivamente, y al final resulta que rindo mi vida a Jesucristo, mi alma se salva por toda una eternidad. Y en medio de mi limitación comienzo a predicar a otros y mi familia llega a los pies de Cristo. Y no es que estoy 100% en mis capacidades físicas, y sin embargo el Señor comienza a obrar de una manera, mire, que yo no me las esperaba. Si usted se da cuenta, fue una decisión sabia. ¿Por qué? Porque no solo mi alma, el alma de muchos. Ahora, para que nosotros entendamos esto, oh hermano querido, no es fácil. Sí, no es fácil. Pero debemos empezar. Y qué lindo empezar esta noche. Señor, no importa lo que pase, yo sé que tú produces en mi vida los mejores resultados. Aunque me duela, aunque no me gusta, aunque no entienda. Pero en mí vas a producir lo mejor de lo mejor. No desde mi perspectiva, porque a mí me duele, porque yo no entiendo, porque me quedo corto, Señor, pero desde la perspectiva suprema tuya, yo sé, esa es mi fe, que vas a producir los mejores resultados, Señor. Y para eso, para producir los mejores resultados, Él usa los mejores medios. Ahora yo te pregunto, ¿será que un accidente es el mejor medio? Bueno, no. Es posible que sí. ¿Cuántos de los que tuvieron un hogar a punto de destruirse? En medio del dolor, del llanto, de la pelea, del insulto, de situaciones bien duras. Mire, fue un medio. Porque Dios pudo haber cortado eso de cualquier manera, ¿sí? Dios pudo haber cortado la vida de cualquiera de las personas que están en un matrimonio con problemas, por ejemplo. Pero resulta que no, pasa. Y se producen los mejores resultados con los mejores medios. Y a veces los mejores medios es tocar fondo.
Ahora, avancemos un poquito más. Estamos, ¿no es cierto? Tenemos un Dios sabio. Por eso usted leyó versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amados, la Biblia afirma contundentemente acerca de la sabiduría de Dios. En muchos pasajes de las Escrituras, uno de ellos lo acabamos de leer, al único y sabio Dios. Mire, la Biblia cómo lo califica, no solo como único, sino como sabio. Las mejores metas a través de los mejores medios. Al único y sabio Dios. Me llama la atención que Job, por ejemplo, dice que Dios es sabio de corazón. Job capítulo 9, versículo 4, por favor. Job capítulo 9, versículo 4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Vamos a buscar todos. Job capítulo 9, versículo 4. Hablando del Señor, dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Qué buena, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie, hermano. No le conviene al hombre hacerse el bravito con Dios. Si es que hay alguien que esté escuchando este mensaje, sí, y ha estado en un tiempo donde esté hecho el bravito con Dios, lea, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? La respuesta es nadie. Ahora consideremos un poquito más adelante, Job capítulo 12, versículo 13, miren lo que dice. Job capítulo 12, versículo 13, ¿lo tiene ya? Dice, con Dios está la sabiduría, hermanos. Las mejores metas a través de los mejores medios. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Sí? Entonces la Biblia, solamente con unos pocos pasajes, estamos comprobando que la Biblia le describe a nuestro Dios, dentro de tantas descripciones, que Él es sabio. Ahora, la sabiduría de Dios se ve específicamente en la creación, hermanos. Ahí tú ves de una manera contundente la sabiduría de Dios. Es por eso que el salmista en su momento exclama y dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas, dice una versión. El salmista declara y dice, Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Entonces recuerde, ya tiene el concepto de la sabiduría de Dios. Ya usted ha comprobado que la Biblia lo califica como lo que es Dios sabio. Ahora estamos viendo que la sabiduría de Dios la vemos reflejada especialmente en la creación. Estamos, ¿no es cierto? Vamos ahí abrazando el mensaje. Quiero que note por favor lo que dice el salmista. Cuán innumerables son tus obras, Señor. Quiero que piense, todas las obras del Señor, innumerables, dice, oh Jehová, ¿hiciste todas ellas? ¿Con qué? Con sabiduría. Entonces no solo fue con poder, con autoridad, con conocimiento, no, lo hizo con sabiduría. De hecho dice, la tierra está llena de tus beneficios. Hermanos queridos, esto significa que al crear Dios el universo, fue perfectamente este universo, fue perfectamente adecuado para que todo lo que Dios creó, escuche, todo lo que Dios creó le diera la gloria a Él. Y para que eso se dé, se necesitó crear con sabiduría, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Sabiduría en el proceso de crear.
día tras día. Sabiduría en el propósito, en la meta de lo creado. Vea por favor el sol, la luna, las estrellas, este planeta, el mar, las montañas, todo tiene un porqué. La inclinación de la tierra, la distancia de la tierra con el sol, todo tiene un porqué. Las leyes que se ejercen en el universo, hermano, es que eso no puede ser producto de algún accidente, hágame el favor. Aquí hay una inteligencia, aquí hay una sabiduría, alguien que cumple metas con los mejores medios, ¿sí? Y a pesar de que nosotros vemos los efectos en la creación a causa del pecado, sin embargo, a causa de la maldición sobre el mundo natural, a pesar de eso, seguimos asombrados por la armonía, por la complejidad, por la belleza, por la perfección, por la sabiduría que vemos en la creación divina. A pesar de que el hombre se ha encargado de tratar de destruir este planeta, todavía tenemos millones y millones de razones para quedarnos con la boca abierta de lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? Ahora, la sabiduría de Dios la vemos nosotros, ¿en dónde? En la creación, en la creación, en el universo. Y en el microuniverso, si pudiéramos nosotros ver todo lo que pasa dentro de ese microuniverso, ¿no es cierto? De las células, de los virus, de las bacterias, Dios mío, cómo funciona una célula, lo complejo que es una célula, con todo lo que compone una célula. No me creo experto, pero hermanos amados, una sola célula, una de la de millones y millones y millones y millones de células que tiene cada ser humano, una sola célula nos muestra tanta complejidad y sabiduría, sí. Cada cosa con su función, membrana, citoplasma, núcleo, nucleolos, y vemos todo eso. Es, Dios mío, qué impresionante, qué increíble. La sabiduría de Dios la vemos en la creación. Segundo, la sabiduría de Dios la vemos en la redención. Hasta aquí entonces, recapitulando, hemos visto el concepto de la sabiduría de Dios. Hemos visto que la Biblia confirma que Dios es sabio. Hemos visto que la sabiduría de Dios se muestra en la creación y ahora la sabiduría de Dios se muestra en la redención. Estamos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Es impresionante que la Biblia nos habla acerca de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Esta palabra redención, ¿qué significa? De ahí viene Redentor. Redención, ¿qué significa? Significa liberar a alguien, pero pagando un precio. O sea, no es liberar por liberar, hermanos. Es liberar a alguien pagando un precio. Recuerde que este es un estudio de teología sistemática. Entonces tenemos que aclarar conceptos y bien hacen tener su cuadernito ahí apuntando. Ahora, la Biblia nos habla de que nuestro Redentor, nuestro Libertador, que pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. ¿Qué derramó? Su propia sangre. Entonces vemos nosotros sabiduría de Dios en la redención con nuestro Redentor. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, habla de Jesucristo como sabiduría de Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Cuando el Señor viene a este mundo, sabiduría de Dios. Cuando el Verbo se hace carne, es sabiduría de Dios.
Cuando el Señor desarrolla su ministerio público y nos enseña los principios del reino, sabiduría de Dios. Cuando el Señor va a la cruz del Calvario, es sabiduría de Dios. Porque uno dice, ¿y por qué Dios no escogió otra forma para salvarnos? ¿Por qué fue tan dura, tan violenta, tan sangrienta? Por favor, ahí hay sabiduría de Dios. Cuando el Señor resucita, cuando el Señor asciende y cuando el Señor venga, todo está envuelto por la sabiduría. Todo eso se llama sabiduría de Dios. Qué lindo dirigirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decirle: mi Señor, sabiduría de Dios. Pocas veces nos dirigimos así, amados, pero es que todo muestra su sabiduría. Mire por favor lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24, por favor. ¿Quiénes reciben esta palabra? ¿Para quién es esta enseñanza? Es para un pueblo que viene de todo lado, hermanos, de toda raza, de toda cultura, ¿sí? A ese pueblo dice el apóstol Pablo, más para los llamados. ¿Se da cuenta? Aquí está la iglesia. Y están los escogidos de Dios. Dice más para los llamados. ¿De dónde vienen estos llamados? Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. ¿Y qué dice en su Biblia? Y sabiduría de Dios. Qué lindo. Y sabiduría de Dios. Versículo 30, por favor, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primerito, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Entonces quiero que por favor, cuando pienses en la primera persona de la Trinidad, la sabiduría de Dios, pero cuando pienses en nuestro Señor Jesucristo, por favor, no te olvides que ahí vemos nosotros personificada la sabiduría de Dios. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él va a hacer, todo está envuelto en sabiduría, sabiduría y sabiduría. Y hay veces que con nuestra necedad queremos hasta cuestionarle a aquel que es sabio por excelencia. Y vamos a un pasaje y decimos: aquí, oh Señor, aquí, sí. Y el Señor, Dios mío, pobre necio, no conoces. A veces aparentemente nosotros podemos encontrar errores, contradicciones. No, lo que nos falta es estudiar a aquel que es sabiduría de Dios. Lo que nos falta es profundizar las Escrituras. ¿Está conmigo? Es por eso, hermanos amados, que esta palabra de la cruz es locura para aquellos que dicen ser sabios, es locura para los que le rechazan. Esta palabra de la cruz es locura para los que se creen sabios en este mundo, mis amados. Es simplemente locura. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, 18 al 20, por favor. Primera de Corintios 1, 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz, ¿lo tiene ahí? Primera de Corintios 1, 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos filósofos que se levantaban a disputar, ¿no es cierto?, a las controversias. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué lindo. Amados, deme un segundito nada más.
Una vez más es ahí cuando entendemos lo pequeñitos que somos, hermanos. Entonces, en el plan de salvación vemos nosotros un plan sabio de Dios. Porque Dios en su sabio designio dispuso, como lo leímos, que el mundo no le conociera a Dios mediante la sabiduría humana, sino mediante la locura de la predicación. Amados, cuando vamos al Evangelio, nosotros nos damos cuenta que el Evangelio en sí es sencillo, pero a la vez es profundo y nos faltará vida para entender. Nos damos cuenta que aún a los más pequeñitos en la iglesia les podemos explicar los principios del Evangelio, ¿sí o no? Y entienden nuestros pequeños. Y sin embargo, el sabio más sabio de este mundo le faltará vida para entender la profundidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo refleja un asombroso, hermanos, asombroso plan de Dios, sabio plan de Dios. En su profunda sabiduría supera cualquier cosa que el hombre jamás podría haber imaginado. ¿Cómo a Dios se le ocurre salvar al hombre a través de la locura de la predicación? ¿Cómo a Dios se le ocurre salvar al hombre pecador? Solamente por gracia. ¿Cómo a Dios se le ocurre? Es que solo a Dios se le puede ocurrir que venga el Hijo de Dios y que tome nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es que esto no pudo estar en la mente de ningún hombre. ¿Cómo a Dios se le ocurre sellarnos con el Espíritu Santo? Es que solo a Dios. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Dejarnos la palabra del Señor. Hermanos queridos, por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, y lo vimos hace un momento, el apóstol Pablo irrumpe, hermanos, en palabras espontáneas y le dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios, qué indescifrables, Señor, son tus juicios, qué impenetrables son tus caminos. Usted recuerda, ¿qué le dice el apóstol Pablo cuando ya llega a un punto donde ya no puede entender más el plan de salvación de Dios? Ha necesitado ¿cuántos capítulos, hermanos queridos? 11 capítulos para decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vemos nosotros sabiduría en el Evangelio, porque solo a Dios se le pudo ocurrir juntar en un solo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, a judíos y a gentiles. Eso no se les ocurría a ningún religioso de esa época. Primero, los gentiles no querían saber nada de los judíos. Eran considerados como raros, extremistas, polémicos, sectarios. Y los judíos no querían saber nada del resto de culturas, de nacionalidades, de razas, de etnias. Pero solo a Dios se le pudo haber ocurrido que mediante Jesucristo y la predicación del Evangelio seamos un solo cuerpo en Cristo. Esto es sabiduría de Dios, hermano. Y es a esto a lo que el apóstol Pablo llama misterio, misterio que fue guardado desde los tiempos eternos, misterio que se mantuvo oculto en Dios. Es misterio, hermanos queridos, pero que muestra sabiduría de Dios. Solo a Él se le pudo ocurrir. Cuando grupos tan diferentes, racial, culturalmente, judíos y griegos, gentiles y judíos, hermano, una vez más, llegar a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Solo eso es cumplir propósitos sabios de Dios.
Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, Efesios capítulo 3, versículo 10, por favor, dice: para que la multiforme, y esto debemos de entender, porque a veces nosotros tenemos solamente unas pocas formas o una sola forma de ser sabios o de entender las cosas. A veces nos encuadramos, hermanos, y creemos dominar algo cuando no dominamos nada. Es Dios, dice la multiforme sabiduría de Dios, Señor. O sea, ¿cuántas formas hay para que se manifieste la sabiduría de Dios? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, sabiduría de Dios en toda su diversidad, para que se dé a conocer ahora por medio de su iglesia extendida en toda la tierra, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la sabiduría de Dios, incluso cuando los ángeles, cuando los poderes y autoridades, cuando ángeles y demonios ven el plan de salvación de Dios, ven la obra de nuestro Redentor, ven lo que el Señor está haciendo en su iglesia, tienen que entender que todo eso hay sabiduría. En todo eso hay sabiduría. Cuando, una vez más, individuos de diferentes trasfondos raciales, culturales, se unen en Cristo, en la iglesia. Si nosotros como iglesia cristiana nos alineamos a ese plan sabio de Dios, siempre entonces estaremos en la condición de superar barreras raciales, sociales en las sociedades, porque nos damos cuenta que en la sabiduría de Dios, en Cristo somos uno, hermanos queridos. Nosotros no necesitamos abrazar ideologías, nosotros no necesitamos estar abrazando, ¿no es cierto?, esto de la identidad, qué género eres mismo hombre, eres mujer, aquí nos aceptamos todos, todas, todes. Y tantas, no necesitamos, por favor, porque en la sabiduría de Dios el Señor ha tomado de todas las culturas, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las naciones, ha tomado del norte, del sur, del este y del oeste, ha tomado a muchos para ser uno solo. Y por último, la sabiduría de Dios se muestra en nuestra vida como individuos, no solo en la creación, no solo en el plan de redención, sino se muestra en nuestra propia vida como individuos. Yo le pregunto, solamente alguien que es sabio puede afirmar esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo contribuye para el bien de los que le aman, los que son llamados de acuerdo a su propósito. Usted sabe, Romanos 8:28, vamos a recitar una vez más. Solamente al tener un Dios sabio, esta palabra puede ser cierta. Vea, si usted no está seguro de la sabiduría de Dios, así se aprenda de memoria este pasaje. Pero si usted sabe que Dios realmente, ¿sí?, cumple sus metas usando los mejores medios, entonces sí, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados, aquí el apóstol Pablo afirma que Dios en efecto obra sabiamente, de tal manera que todo obre para bien en nuestra vida. ¿Te puedes imaginar eso?
Significa que todas las cosas que pasen en nuestra vida, solo Dios tiene la capacidad de hacer que nosotros avancemos hacia adelante de alguna manera que ni siquiera entendemos. A veces nos sentimos estancados y el Señor dice: tranquilo, en mi sabiduría estás avanzando, porque todo ayuda a bien. Tranquilo, vas a la meta. Sí, Señor, pero yo no siento. No importa, esa es tu percepción. Esa es en tu sabiduría limitada. No, estás caminando, vas a la meta. Vamos, como prediqué hace 15 días. Adelante, vamos hacia adelante. ¿Y qué es ese ir adelante, amados? ¿Qué es avanzar hacia la meta? Bíblicamente es que el Señor hace que todas las cosas obren para bien. ¿Qué es ese obrar para bien? Es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el obrar para bien. ¿Sí? Si es que nos conforma a la imagen de Cristo, entonces obró para bien. ¿Sí? Porque a veces somos muy simples y decimos: bueno, he pasado mal económicamente, pero ves, todo ayudó para bien, ahora ya tengo más platita. No es por ahí, hermanos. Es para que ese obrar para bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces ahí sí, todo obra para bien. Versículo 29, 8:29 dice, ¿no es cierto? El 8:28, ¿qué dice? Porque que todas las cosas nos ayuden a bien. El 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, amados, debería ser nuestra gran confianza y fuente de paz todos los días de nuestro peregrinaje, saber que Dios nos ayuda a avanzar hacia la meta suprema en nuestra vida, que es ser conformados, parecernos cada vez más a Cristo. ¿Sí? Entonces, solo al hacer eso, le estamos dando realmente la gloria a Dios. Lo otro es salirnos con la nuestra. Es que todo ayuda bien, todo ayuda. Hermano, si es que nos hemos parecido un poquito más a Cristo, ese es el propósito, ese es el bien. Esa es la confianza que tuvo el apóstol Pablo para aceptar lo que él aceptó. Él tenía una espina en su cuerpo, él tenía un aguijón en su carne, él tenía como una aguja, como una estaca en su carne, ¿sí? Era definitivamente algo doloroso, pero Dios en su sabiduría había decidido no quitarle. Cuando no entendemos esto, nosotros no diríamos: sí, todas las cosas ayudan a bien. Muchos de nosotros diríamos: sí, pero es que no todo ayuda bien, porque todavía tengo este aguijón en mi carne, todavía me duele. Pero en la sabiduría de Dios, claro que ayuda bien, porque Dios decidió, así ore, así ayune, así se pare de cabeza, por tu bien, en mi sabiduría. Yo no te voy a quitar nunca ese aguijón que te duele, que yo mismo he permitido para que te abofetee Satanás. Y uno dice: Señor, pues no se supone que eres misericordioso y bondad. Sí, en su misericordia y en su bondad Él permite que queden aguijones en nuestra vida. Se da cuenta que Él es Dios, que yo no puedo estar arrinconándole al Señor. Señor, me quitas porque me quitas. No, un ratito, ¿sí? Como hace un tiempo, cierta persona que oró para la sanidad de un cantante cristiano que ya falleció, esta hermana en Cristo con una mala teología, que dijo, orando por sanidad, le dijo: Dios, yo no te acepto un no por respuesta.
y le sanas en el nombre de Jesús, quitas ese cáncer ahora mismo en el nombre de Jesús y no acepta un no por respuesta. Bueno, esa persona murió porque el Señor en su sabiduría le dijo no, no le voy a quitar. Ay, hermanos queridos, considere 2 Corintios 12:7. Tengo 7 minutos. Mire lo que dice. 2 Corintios, por favor, 12:7. Leamos juntos. Dice, ¿lo tiene ya? Leamos, dice: y para que la grandeza de las revelaciones, recuerde que Pablo fue llevado al tercer cielo, las cosas que él vio ahí, inefables, que no le es dado al hombre comunicar, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Punto. Hay muchos piensan que este aguijón en la carne era una infección en los ojos que tuvo el apóstol Pablo. Por eso en una de las cartas dice que él escribe: con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, pero con grandes letras. Hay quienes piensan eso, hay quienes piensan que no vamos a especular, pero de que tenía un aguijón que le abofeteaba para que no se enaltezca sobremanera. Hermano querido, ahora por favor, si es tan amable, esos aguijones duelen en la vida. Versículo 8 al 10 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí hay sabiduría de Dios. El poder se perfecciona en la debilidad. A pesar de que tengas tu aguijón, el poder de Dios se perfecciona. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, este es un hombre que aprendió y entendió la sabiduría de Dios, y que todo ayuda a bien, porque ese aguijón le hacía conforme a la imagen de Cristo. Wow. Así que, amados, todos los días de nuestra vida podemos acallar nuestro desaliento con el consuelo que viene del conocimiento infinito de la sabiduría de Dios. En otras palabras, lo que pase, podemos decirle: Señor, yo descanso en tu infinita sabiduría. Me salió este trabajo, descanso en tu infinita sabiduría. Perdí este trabajo, Señor, descanso en tu infinita sabiduría. Salió este negocio, descanso en tu infinita sabiduría. No sale nada, descanso en tu infinita sabiduría. Si realmente somos sus hijos, podemos saber que Él está obrando sabiamente. Y yo te animo, voy terminando, yo te animo a que no solamente le digas: Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida. A partir de esta noche quiero que pongas esta palabra: yo sé que estás obrando sabiamente en mi vida. Y vas a ver el efecto que produce en tu corazón. Sí, yo sé que estás obrando sabiamente en mi vida. Incluso hoy mismo, este momento, Señor, estás obrando conmigo sabiamente. La sabiduría de Dios en parte es comunicable a nosotros, porque nunca vamos a poder entender esa sabiduría infinita de Dios. Pero la Biblia mismo nos promete y nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. En otra versión dice: pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie.
esta sabiduría, ¿cómo nos da Dios? Porque usted le pide a Dios y Dios le da sabiduría. Pero ¿cómo Dios te da sabiduría? Primordialmente a leer y obedecer su palabra. Así es. Por eso es que el salmista declaraba y decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En parte es comunicable. Podemos llegar a ser sabios. En parte, a través de la palabra. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. Debemos entonces tener temor de deshonrar a Dios o de desagradarle. Y esto es bueno, esto es sabio. Tener temor de desagradarle, tener temor de su disciplina paternal es sabio. Es una buena motivación, mis hermanos, para seguir en los caminos del Señor y vivir sabiamente nosotros también, siguiendo sus sabios mandamientos. Es sabio tener temor a Dios. ¿Por qué no se predica eso? Debemos tener temor. Por lo general, la posesión de la sabiduría de Dios no está en un corazón orgulloso, sino en un corazón humilde. Busca el último pasaje, o dos pasajes más. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Busque Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quién está la sabiduría? Los humildes. Y esto está de acuerdo a lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Humildad y mansedumbre igual sabio. Sí, sabio. Me llamó la atención en estos días viendo las noticias, como una política de cierto partido político del país, ¿sí?, de derecha, es confrontada por un periodista, y este periodista pierde la cabeza y comienza a levantarle la voz, y le levanta la voz y le increpa. Y esta mujer política me llamó la atención. Aprendí, en serio. Yo no sé si es cristiana, pero ella le responde al periodista: por favor, baje la voz, no me falte el respeto. Con una sencillez, con una mansedumbre, hermanos, que mostró insensatez en el periodista acalorado y loco. Si hubiese tenido la razón, quedó pésimo. Hermano, qué tremendo. Tenemos que pedirle a ese Dios sabio sabiduría. Sí. Dios es infinitamente sabio y nosotros no. Pero a Dios le agrada que tú le reconozcas su sabiduría. ¿Y sabes qué le agrada a Dios? Que le reconozcas su sabiduría aun cuando tú no entiendas lo que está pasando. En otras palabras, no importa lo que esté viviendo, Señor, descanso en que tú estás obrando sabiamente. Eso es lo que vamos a añadir. Sabiamente. Tú vas a alegrar el corazón de Dios.
y vas a experimentar paz y descanso también. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a entender un poco más acerca de quién tú eres, Señor. Amado Padre, hacemos nuestra esta verdad que hemos abrazado en esta noche, que tu sabiduría, Señor, y significa que tú siempre escoges las mejores metas a través de los mejores medios para alcanzar esas metas. Descansamos en ti. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, y tal como el apóstol Pablo se despide en la carta a los romanos, levante su manito. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.